El falso profeta será el más peligroso de todos. Y casi nadie habla. Cuando se habla sobre el fin de los tiempos, todo el mundo menciona al anticristo. Películas, libros, series, predicaciones enteras giran en torno a esta figura. Pero existe alguien aún más peligroso operando en las sombras del Apocalipsis, alguien que la mayoría ignora por completo. Él no liderará ejércitos, no firmará tratados de paz. Él hará algo mucho peor. Te convencerá de que estás adorando a Dios, mientras te conduce directo al abismo. Y lo más perturbador, la Biblia dedica una cantidad impresionante de versículos a este personaje. Apocalipsis 13, 16, 19 y 20 traen descripciones detalladas de quién es Él, qué hace y cómo termina. Estamos hablando de al menos 47 versículos distribuidos en 4 capítulos diferentes, todos apuntando a la misma figura. Aún así, pregunte a cualquier persona a la salida de un culto quién es el falso profeta del Apocalipsis y observe la reacción. En la mayoría de los casos, el silencio será la respuesta. Esto ya debería encender una alerta. Piensa en el escenario. A lo largo de los últimos 2000 años, la Iglesia cristiana ha producido miles de estudios sobre el anticristo. Seminarios teológicos dedican semestres enteros a la escatología. Conferencias proféticas reúnen multitudes de 5,000, 10,000, 15,000 personas para oír sobre las señales de los tiempos. Pero cuando el asunto es específicamente el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13, el volumen de enseñanza cae drásticamente. Algunos estudiosos estiman que por cada 100 sermones sobre el anticristo, menos de 5 abordan al falso profeta con profundidad. Menos de 5. Esto no es un descuido teológico cualquiera. Esto es una brecha peligrosa en el entendimiento de millones de cristianos alrededor del mundo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué una figura tan central en el plan escatológico recibe tan poca atención? La respuesta está en la propia naturaleza del personaje. El anticristo es fácil de identificar en el imaginario popular. Él representa el mal político, el poder bruto, la tiranía visible. Es el dictador, el emperador, el líder mundial que concentra autoridad y exige sumisión. Las personas logran visualizar eso, logran temer eso, logran incluso prepararse para eso. Pero el falso profeta opera en otro nivel. Él no viene con tanques de guerra. Él viene con púlpito. No carga espada. Carga una Biblia. Y es exactamente por eso que es infinitamente más peligroso. Apocalipsis 13, versículo 11, describe a esta figura con una precisión que debería erizar a cualquier lector atento. El texto dice que la segunda bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Lee de nuevo esa descripción. 2 cuernos de cordero. En la simbología bíblica, el cordero es la imagen máxima de Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículo 29, presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Apocalipsis entero usa la figura del Cordero para representar a Cristo en gloria. Entonces, cuando el texto dice que la segunda bestia tiene apariencia de Cordero, está diciendo algo aterrador. Ella se parece a Jesús. Ella imita a Cristo. Ella reproduce la estética, el discurso y la postura de lo sagrado con perfección suficiente para engañar a multitudes enteras. Pero habla como dragón. El dragón, en el contexto del Apocalipsis, es identificado en Apocalipsis 12, versículo 9, como la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. No existe ambigüedad. El dragón es el propio Satanás. Entonces, lo que la Biblia está revelando es una criatura con apariencia divina y posdemoníaca, un ser que se presenta como representante de Dios, pero cuyo mensaje viene directamente del infierno. Considera la sofisticación de este engaño. No se trata de un enemigo que niega la fe. Se trata de un enemigo que secuestra la fe, que usa el lenguaje de la fe, los símbolos de la fe y la emoción de la fe para conducir a las personas en la dirección opuesta, y lo hace con tal refinamiento que las propias víctimas
creen estar en el camino correcto. Ahora dimensiona el poder que este personaje recibe. Apocalipsis 13, versículos 12 al 15, describe una secuencia de habilidades que desafía cualquier lógica humana. El texto dice que él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Esto significa que el falso profeta no es un subordinado débil. Él carga el mismo nivel de poder del anticristo. Toda la autoridad, no la mitad, no una parte, toda. Y esa autoridad se manifiesta en acciones concretas. Primero, hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Observa el verbo, él hace, no sugiere, no invita, hace. Existe una capacidad de persuasión o de coerción espiritual en este personaje que sobrepasa cualquier cosa que el mundo haya visto. Predicadores a lo largo de la historia influenciaron a miles, líderes religiosos movieron a millones. Pero el falso profeta operará a una escala global, alcanzando potencialmente a miles de millones de personas a la vez. La población mundial hoy sobrepasa los 8.000 millones de seres humanos. Aunque solo una fracción de ese número sea alcanzada, estamos hablando de algo sin precedente en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo lo consigue? ¿Cuál es el método? Apocalipsis 13, versículo 13, responde con una escena que parece salida de una película, pero que el texto bíblico presenta como realidad futura. El falso profeta hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fuego del cielo. Piensa en el peso histórico y espiritual de esta acción. En el Antiguo Testamento, el fuego descendiendo del cielo era la firma de Dios. En Primero de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías desafió a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Cuando Elías oró, fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra e incluso el agua alrededor. El pueblo entero cayó sobre sus rostros y declaró: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Aquel fuego era la prueba definitiva de autenticidad divina. Era el sello del cielo sobre el verdadero profeta. Ahora el falso profeta replica esa misma señal. Él no está haciendo trucos baratos, no está usando ilusionismo de escenario. Está reproduciendo la exacta señal que a lo largo de toda la historia bíblica autenticaba la presencia de Dios. Para cualquier persona que conoce las Escrituras superficialmente, esta señal será devastadora. La conclusión lógica será: si el fuego desciende del cielo, Dios está con él. Y es exactamente esa la trampa. El falso profeta usa el lenguaje de Dios contra el pueblo de Dios. Él transforma la propia Biblia en arma, usa precedentes bíblicos legítimos para validar una mentira absoluta, y las señales no se detienen en el fuego. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15, revela algo aún más perturbador. El texto dice que el falso profeta ordena que se haga una imagen de la bestia y que le fue concedido dar aliento a la imagen para que ella incluso hablase. Una imagen que cobra vida, una estatua que habla. Durante siglos los comentaristas bíblicos intentaron entender cómo sería esto posible. Algunos lo interpretaron como lenguaje simbólico, otros como referencia a ídolos antiguos con mecanismos ocultos. Pero observa la precisión del texto: dar aliento a la imagen para que hablase. En una época en que la inteligencia artificial ya conversa con humanos, en que los hologramas reproducen personas con realismo impresionante, en que los deepfakes engañan hasta a especialistas, esta profecía escrita hace casi 2000 años gana un peso completamente nuevo. No se trata de especulación tecnológica. Se trata de percibir que el texto bíblico describió en el primer siglo capacidades que solo ahora la humanidad comienza a vislumbrar. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, una roca de 90 kilómetros cuadrados en el mar Egeo, escribió sobre tecnologías y capacidades que ni los mayores imperios de su época podrían imaginar. Roma, con sus 300.000 soldados y sus calzadas que se extendían por más de 400.000 kilómetros, era la civilización más avanzada del planeta. E incluso Roma no tendría cómo comprender una imagen que habla.
Pero Juan escribió, porque lo que registró no vino de su imaginación, vino de revelación. Ahora, observa lo que sucede a continuación. La imagen que habla no es decorativa. Tiene una función específica y letal. Apocalipsis 13, versículo 15, dice que la imagen hace que sean muertos todos los que no la adoren. Esta imagen se convierte en un instrumento de ejecución, un mecanismo de selección entre quien se somete y quien resiste. Y esto plantea una de las cuestiones más angustiantes de todo el texto profético. ¿Cuál será el costo de la resistencia? Para entender la dimensión de esta presión, necesitas considerar el sistema completo que el falso profeta implementa. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, describe la marca de la bestia, probablemente el símbolo profético más famoso de toda la Biblia. Texto dice que él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Ninguno. Dimensiona lo que esto significa en la práctica. Sin la marca, no compras comida, no pagas alquiler, no accedes a servicios médicos, no abasteces tu vehículo, no compras medicina para tu hijo enfermo. El sistema que el falso profeta construye no es solo religioso, es económico, es social, es total. Él crea un aparato donde la supervivencia física depende de la sumisión espiritual, donde decir no significa, en la práctica, firmar tu sentencia de hambre, exclusión y posiblemente muerte. Piensa en cómo esto afecta a una familia. Un padre que necesita alimentar a 3 hijos pequeños. Una madre que depende de medicamentos diarios. Un anciano que no tiene reservas financieras. La presión no es abstracta, es visceral. Es el llanto de un niño con hambre. Es la farmacia que rechaza tu dinero. Es el arrendador que ordena desocupar el inmueble. El falso profeta no necesita convencer a todo el mundo con teología. Él solo necesita apretar el cerco económico hasta que la resistencia se vuelva humanamente insoportable. Y es ahí donde reside el genio sombrío de la estrategia. Él ataca por el estómago antes de atacar por el alma. Esta no es una persecución primitiva como las que la Iglesia enfrentó en los primeros siglos. En los tiempos de Nerón, hacia el año 64, los cristianos fueron cubiertos con brea y quemados vivos para iluminar los jardines imperiales. Bajo Diocleciano, entre los años 303 y 311, las iglesias fueron demolidas, las escrituras fueron quemadas y miles fueron ejecutados. La persecución era brutal, pero localizada. Dependía de soldados, de tribunales, de infraestructura limitada. El sistema del falso profeta es diferente. Es global, automatizado e inescapable. Cada transacción denegada es un recordatorio. Cada puerta cerrada es una presión. Cada día sin recursos es un paso más cerca de la rendición. Y aquí entra una verdad que pocos predicadores tienen el valor de verbalizar. Muchos cederán. El propio Jesús advirtió sobre esto. En Mateo 24, versículo 10, Él dijo que muchos tropezarán, se entregarán y se aborrecerán unos a otros. No dijo pocos, dijo muchos. La apostasía en los últimos tiempos no será la excepción, será la regla. El falso profeta será tan eficaz en su engaño que incluso personas que frecuentaron iglesias por décadas, que cantaron himnos, que lideraron ministerios, cederán a la presión. Algunas por miedo, otras por hambre, otras porque genuinamente creerán que el falso profeta es de Dios. Al fin y al cabo hace descender fuego del cielo, ¿no es así? Pero existe un detalle que la mayoría de los análisis ignora y que cambia completamente la perspectiva sobre este personaje. El falso profeta no trabaja solo. Él es la tercera pieza de una trinidad satánica descrita a lo largo del Apocalipsis. El dragón, Satanás, imita a Dios Padre. La primera bestia, el anticristo, imita a Dios Hijo, y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Esta estructura no es accidental,
Es una falsificación deliberada y meticulosa de la Trinidad divina. Considera lo que el Espíritu Santo hace en el Nuevo Testamento. En Juan 16, versículos 13 y 14, Jesús dice que el Espíritu de verdad guiará a los discípulos a toda la verdad y glorificará al Hijo. El papel del Espíritu Santo es apuntar a Jesús, es glorificar a Cristo, es conducir a las personas a la adoración verdadera. El falso profeta replica exactamente esa función, pero invierte el objetivo. Él apunta al anticristo, glorifica a la bestia, conduce a las personas a la adoración falsa y lo hace con señales, prodigios y maravillas que imitan la acción del Espíritu. Esta es tal vez la mayor sofisticación del engaño, porque cuando una persona experimenta algo que parece sobrenatural, fuego del cielo, imágenes que hablan, señales extraordinarias, la reacción instintiva es atribuir aquello a Dios. El ser humano está naturalmente inclinado a asociar el poder sobrenatural con la autoridad divina, y el falso profeta explota esa inclinación con maestría. Ofrece experiencias sin verdad. Ofrece poder sin santidad. Ofrece señales sin la palabra. Y en un mundo que cada vez más valora la experiencia por encima de la doctrina, el sentimiento por encima de la escritura y el espectáculo por encima del estudio, el terreno para el falso profeta está siendo preparado desde hace décadas. Pablo ya había advertido sobre esto hace 2000 años. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, él describe la venida del inicuo según la eficacia de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen. Y entonces añade un detalle devastador: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Observa la secuencia. Primero, las personas rechazan la verdad. Después, el engaño es permitido. La vulnerabilidad al falso profeta no comienza en el futuro, comienza ahora. Comienza cada vez que alguien cambia el estudio serio de la palabra por entretenimiento religioso, cada vez que un cristiano prefiere un show de milagros a una predicación expositiva, cada vez que la emoción sustituye al discernimiento. Pero ¿cómo será el fin de este personaje? Apocalipsis 19, versículo 20, no deja margen para la duda. El texto dice que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lanzados vivos. Esta expresión carga un peso enorme. En toda la narrativa bíblica, solo 2 personas fueron llevadas vivas sin pasar por la muerte: Enoc, en Génesis 5, y Elías, en 2 de Reyes 2. Ambos fueron llevados a la presencia de Dios. El anticristo y el falso profeta tampoco pasan por la muerte común, pero son lanzados vivos directamente al lago de fuego. Es como si el texto crease un paralelo invertido. Los siervos fieles de Dios fueron arrebatados para la gloria. Los siervos fieles de Satanás son arrebatados para la condenación, y el lago de fuego no es temporal. Apocalipsis 20, versículo 10, confirma que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión griega, eistous aion, aionon, es la más fuerte que el idioma ofrece para describir la eternidad. Es la misma expresión usada para describir la duración del reinado de Dios. La misma. Si el reinado de Dios es eterno, el castigo del falso profeta también lo es. No hay aniquilación, no hay segunda oportunidad, no hay recurso. El personaje que engañó a naciones enteras con apariencia de cordero será silenciado para siempre en el lugar donde el humo sube eternamente. Pero entre el presente y ese desenlace final, existe un periodo que exige atención máxima de cualquier cristiano serio, porque el espíritu del falso profeta, aquello que él representa, ya está operando. El apóstol Juan, en su primera carta,
capítulo 4, versículo 1, escribió: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan no dijo saldrán, dijo han salido, ya, en el presente, en el primer siglo. Si eso era verdad hace 2000 años, ¿cuánto más ahora? El mundo religioso hoy mueve cifras colosales. Solamente en los Estados Unidos, las organizaciones religiosas recaudan más de 120.000 millones de dólares al año. En Brasil, el segmento evangélico creció del 6% de la población en 1980 a más del 31% en investigaciones recientes. Son más de 65 millones de personas. Mega iglesias con capacidad para 15.000, 20.000, hasta 50.000 personas por culto existen en decenas de países. La infraestructura religiosa global nunca ha sido tan vasta, tan conectada y tan influyente. Y esto es, al mismo tiempo, una bendición extraordinaria y un terreno fértil para el engaño. Porque donde hay multitud, hay vulnerabilidad. Jesús contó una parábola en Mateo 13 que ilumina exactamente este punto. La parábola de la cizaña y el trigo. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando las plantas crecieron, los dos eran casi indistinguibles. Los siervos querían arrancar la cizaña inmediatamente, pero el Señor dijo: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esta parábola es una fotografía profética de lo que sucede cuando el falso profeta opera. Él no crea una religión separada. Él se infiltra en la religión existente. Planta cizaña en medio del trigo, y la cizaña crece junta, en el mismo suelo, bajo la misma lluvia, con apariencia casi idéntica, hasta que llega el momento de la separación. ¿Y cómo separar? ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso cuando la apariencia es tan semejante? Jesús dio la respuesta más clara posible en Mateo 7, versículos 15 al 20. Él dijo: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. La clave no está en la apariencia, en el discurso, en las señales o en los números. La clave está en los frutos. Y los frutos espirituales llevan tiempo para manifestarse. Exigen observación paciente, exigen discernimiento bíblico, exigen una comunidad que valore la verdad por encima del espectáculo. Pablo reforzó este mismo mensaje en Gálatas 5, versículos 22 y 23, cuando enumeró los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. Ninguno de ellos es señales milagrosas. Ninguno es multitudes impresionantes. Ninguno es prosperidad financiera. Los criterios de Dios para autenticar un ministerio son radicalmente diferentes de los criterios que el mundo, y muchas veces la propia Iglesia, utiliza. Y es exactamente en esa brecha entre los criterios de Dios y los criterios humanos donde el falso profeta encuentra espacio para operar. Existe además una dimensión histórica que refuerza la urgencia de esta alerta. A lo largo de los siglos, figuras que se presentaron como profetas divinos causaron destrucción real y mensurable. En el siglo XVI, en la ciudad de Münster, Alemania, un grupo liderado por Jan Matthys y Jan van Leyden tomó el control de la ciudad proclamando la Nueva Jerusalén. Miles de personas siguieron a estos líderes, creyendo que Dios los había ungido. El resultado fue hambre, tiranía, poligamia forzada y un cerco militar que terminó en 1909. Masacre. En el siglo XIX, Hong Xiuquan en China se proclamó hermano de Jesucristo y lideró la rebelión Taiping, que resultó en la muerte de más de 20 millones de personas, uno de los conflictos más sangrientos de la historia humana. 20 millones. Es como si toda la población de Chile desapareciera, y todo comenzó con un hombre que dijo hablar en nombre de Dios. Estos ejemplos históricos son sombras, ensayos, miniaturas de lo que la Biblia describe como el engaño final.
Si falsos profetas regionales con recursos limitados, en un mundo sin internet, sin televisión, sin redes sociales, consiguieron arrastrar a millones a la destrucción, ¿qué sucederá cuando surja un falso profeta global, con señales sobrenaturales reales, con control económico total y con acceso a cada pantalla, cada red y cada plataforma del planeta? La respuesta es tan simple como aterrorizante: el mayor engaño de la historia. Y este engaño tendrá una característica que lo hace único en relación a todos los anteriores. Será voluntario. Las personas no serán arrastradas a la fuerza a la adoración falsa. Serán conducidas con cariño, con música, con emoción, con experiencias que parecerán genuinas. El falso profeta no va a necesitar cadenas, usará micrófonos, no va a necesitar mazmorras, usará estadios, y la multitud no va a gritar de dolor, gritará de éxtasis, convicta de que está viviendo el mayor avivamiento espiritual de todos los tiempos, sin percibir que está marchando, sonriendo, en dirección al abismo. Pero hay esperanza, y esa esperanza no está en sistemas humanos de protección, no está en algoritmos de detección de mentiras, no está en conferencias proféticas o en teorías conspiratorias. La esperanza está donde siempre ha estado, en la palabra de Dios y en la presencia del Espíritu Santo verdadero. El Salmo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». En una era de oscuridad espiritual creciente, la Escritura es el único instrumento capaz de revelar la diferencia entre el Cordero verdadero y la bestia disfrazada. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, afirmó que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, perfecto y enteramente preparado, no parcialmente, no superficialmente. La Escritura, cuando es estudiada con seriedad y aplicada con fidelidad, equipa al cristiano para resistir cualquier engaño, incluyendo el mayor de todos. La mayor victoria del falso profeta no será en el futuro, será en el presente, en el momento en que millones de personas dejaron de examinar lo que oyen a la luz de las Escrituras. El apóstol Juan no escribió el Apocalipsis para generar miedo, lo escribió para generar discernimiento. Cada versículo sobre el falso profeta es una alerta práctica, una invitación a volver a la palabra con ojos abiertos y rodillas dobladas. Cada descripción de su poder es al mismo tiempo una revelación de la soberanía de Dios, que ya decretó su fin antes incluso de su comienzo. Cada señal falsa descrita es un recordatorio de que existe un patrón verdadero contra el cual toda experiencia debe ser probada. La pregunta que queda no es si Él vendrá, es si cuando Él llegue serás capaz de reconocerlo, o si ya estás aplaudiendo los ensayos de lo que Él representará.